La historia de los caramelos culturales se remonta a finales de la década del 40. Juan Alberto Hermosilla, conocido como Don Chiquitín, fue el precursor de los famosos caramelos. El tema no eran los caramelos, sino su envoltorio. En otros tiempos las envolturas eran lo más preciado. Era un objeto de deseo, capaz de generar envidias y hasta peleas. Las figuritas no eran fáciles de coleccionar sin que saliera alguna repetida, entonces solo quedaba el intercambio o las apuestas. Las figuras más raras eran las más deseadas y los desafíos nunca faltaban. Los cutus se usaban para las apuestas. En los juegos de balita, trompo o llavea, la figurita se podía lanzar desde cierta altura, y la figura del jugador que quedaba arriba era la ganadora. El más diestro al tirar siempre se llevaba las apuestas de los demás jugadores. Otra forma era el soplón. Consistía en encimar las figuritas en el piso, y por turno tratar de voltearlas con la mano abierta. Acá también era importante la pericia del jugador. Hay una historia bien interesante en la producción de caramelos culturales. Yo soy caramelero de nacimiento, mi viejo aprendió de los bolivianos luego de la guerra del Chaco. Ahí comenzamos con los caramelos chupetines. Yo era chiquito y recorríamos las fiestas patronales. Yo nací en 1929, en el 38 recorrimos el país con los chupetines caseros. Yo a los 41 años salí de mi casa, viví en Luque mucho tiempo, le llamo la ciudad de mis amores. Ahí comencé a hacer caramelos. Recuerdo que me llamó el señor Antonio Croux, él era el cerebro de los caramelos culturales, con él producíamos los caramelos. Luego, 5 años después, se mandó mudar y un buen día llegó a mi casa, y me dijo: usted siempre estuvo conmigo, siempre estuvo en esto. Me trajo las etiquetas y las maquinitas. Ese año vencía el registro y yo luego registré a mi nombre. Estamos hablando después de la revolución del 47, tal vez en el 49, ahí comenzó la gran producción de los culturales. Los caramelos culturales tenían ese objetivo, difundir cultura. Los primeros envoltorios eran postales del Paraguay. Otro producto de Don Hermosilla eran los caramelos punteros, que efectivamente tenían las imágenes de los jugadores de fútbol, con sus respectivos escudos y colores. Los culturales consistían primero en figuritas, paisajes, puentes del Pirapó, del Tebicuari, ferrocarril, talla en flor, el nombre lo decía, como postales, a 4 colores, 4 tintas. Los Rabetti, cuando eso trabajaban conmigo, salí yo con los caramelos punteros y los culturales, que eran diferentes a los caramelos deportes que hacían los Swarman, pero nosotros salimos en colores. Con el tiempo, le puse productos culturales a los punteros también. Más adelante producimos caramelos platita, también le puse el número de teléfono. Los caramelos culturales dejaron de producirse en 1995. Fue parte de la infancia de muchas personas. Hasta hoy muchos recuerdan los caramelos y los juegos en el recreo en la escuela. Don Juan Alberto Hermosilla fue escritor, compositor y músico, pero será recordado por varias generaciones como el creador de los caramelos culturales. Falleció en 2014 a los 85 años. Gracias Don Hermosilla por haber sido una parte importante de nuestra infancia. Retro Paraguay, te traemos el pasado de vuelta.